Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Kevin Omar Khalil Kate. En este momento voy a darle mi presentación acerca de la actividad de las membranas. ¿Cómo es su estructura? Pues las membranas biológicas realizan varios procesos químicos para sostener la vida. La célula debe mantener un ambiente adecuado interno y esta está rodeada por una membrana plasmática, entidad distinta. Ayuda a mantener un entorno interno que sustenta la vida. Las células eucariotas se caracterizan por uno de los orgánulos rodeados por membranas. Estas se mantienen en constante movimiento. Tienen dos cadenas que regulan el paso de las materias, dividiendo así las células en compartimientos y reacciones químicas que se adhieren y comunican a otras células. Transmiten señales y al interior de la célula, además de almacenar la energía. Todo esto se realiza mediante lípidos y proteínas. En su mayoría son fosfolípidos. Los fosfolípidos son los responsables de que las propiedades físicas de la membrana biológica ayuden a formar bicapas. También tiene como dos cadenas de ácidos grasos unidas a tres átomos de carbono por una de molécula de glicerol, siendo hidrofóbica. Son carbohidratos que están cargados negativamente y unidos a un grupo fosfato iono hidrofílico. Estas moléculas se conocen como moléculas anfipáticas. Cada fosfolípido se mantiene en contacto con el agua, ya sea así hidrofóbica o hidrófoba. Se aseguran rápido del agua. Habla también sobre el mosaico fluido de las membranas celulares. El mosaico fluido de las membranas celulares no tiene más de dos moléculas de fosfolípidos. Su espesor son uniformes y delgados, miden un aproximado de 10 nanómetros de espesor. Las proteínas de la membrana se extienden completamente a través de la bicapa de lípidos. Así, se supo que las membranas contraen diferentes tipos de proteína de diferentes formas y tamaños, que estas están asociadas con la bicapa de un patrón del mosaico. Proporcionan un modelo de estructura de la membrana que representa la síntesis de propiedades conocidas como las membranas ecológicas. Consiste en una membrana bicapa, pues esta está fluida de moléculas de fosfolípidos en donde las proteínas están asociadas de alguna forma. No es estático y se mueven en una especie de icebergs. Sirve para demostrar la composición de las membranas. Ahora les voy a presentar lo que viene siendo las membranas fluidas bidimensionales. Una de las partes de las bicapas de los fosfolípidos más importantes se comportan como cristales líquidos. Son como cristales donde los fosfolípidos realizan un arreglo ordenado con carbonos exteriores y cadenas y ácidos grasos hacia adentro. Son como líquidos a pesar de estar ordenados en cadenas de hidrocarburos. Se moviliza en constante movimiento. Las moléculas del esterol de la membrana tienen un papel muy importante aquí, pues tienen lípidos que deben presentar la fluidez del óptimo de la estructura. Se debilita que son demasiado fluidos, sin embargo demasiado rígidos. La temperatura baja siempre puede llegar a ser en una consistencia como un gel sólido. Las moléculas están libres y sirven para girar alrededor de un solo enlace covalente, de carbono tras carbono. La cadena gira rápidamente por la temperatura. Si la temperatura es fría, de los lípidos de la membrana contiene altos ácidos grasos insaturados. Uno de los amortiguadores de estos es el colesterol, un esteroide que se encuentra en los animales. Una molécula de colesterol es hidrofóbica, pero es antipática debido a la presencia de un solo grupo de hidroxilo. Las moléculas de colesterol actúan como separados ante las cadenas de hidrógenos y restringiendo las afueras de los van der Waals, que promueven la solidificación, evita que los volúmenes se vuelvan débiles. ¿Cómo se ven las vesículas? Bueno, pues la formación de las vesículas se forman a través de bicapas de líquidos cristalinos que presentan propiedades físicas importantes, resisten externos libres y se autosellan para formar vesículas cerradas.
son flexibles, permitiendo a las membranas celulares sin poder romperse, ya que se lleva un proceso celular. Cuando una de las vesículas se facilita con otra membrana, ambas bicapas de membrana, sus comportamientos se hacen continuos. Varias vesículas de transporte se forman a partir de las membranas de retículo endoplasmático y complejo de Golgi, facilitando así la transferencia. Luego tenemos como las proteínas de la membrana. Las proteínas de la membrana se dividen en dos: proteínas de membrana y proteínas periféricas. Estas proteínas son antipáticas, sus regiones hidrofóbicas se extienden fuera de la célula o en el citoplasma. Las regiones hidrofóbicas, interactúan con los colores de acuerdo a los ácidos grasos o los fosfolípidos de las membranas. Algunas proteínas integrales son atraídas de toda la membrana. Otras proteínas transmembranas atraviesan a ella hasta 24 veces con hélices alfa en cadenas laterales aminoácidos hidrofóbicos hacia afuera. Algunas proteínas beta tienen apariencia de barriga que forman poros y atraen el agua y otras sustancias. ¿Y qué son las proteínas asimétricas? Bueno, pues este es un procedimiento que se utiliza el método contrafactura, y este investigador puede ver las mitades de la membrana desde dentro hacia afuera. Las moléculas de la proteína están orientadas asimétricamente. Es producida por la forma específica en donde se inserta cada proteína, cada bicapa. Las proteínas de la membrana serán parte de la superficie interna de la membrana plasmática, no por los ribosomas libres, y se mueven hacia la membrana a través del citoplasma. Las proteínas de membrana externa son células fabricadas por los ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso, donde se agregan los azúcares haciéndolas glicoproteínas. Sin embargo, solo una parte de cada proteína completa y tiene regiones que permanecen en el citosol. Por lo tanto, el azúcar es agregado a la proteína en el himen del retículo endoplasmático, convirtiéndola en glucoproteína, transportada a la membrana plasmática. Se fusionan a la membrana de la vesícula de transporte y se convierten en la capa externa de la membrana plasmática. Ahora les voy a hablar acerca de las proteínas de la membrana y sus funciones. La diversidad refleja a la multitud de actividades que tienen un lugar de la membrana. Las proteínas asociadas son esenciales para las actividades en general, y estas se pueden dividir en 5 categorías. Las proteínas de anclaje. Algunas proteínas fijan a la célula a su sustrato, como proteínas llamadas integrinas. Son proteínas unidas a los microfilamentos a la célula que conectan a esta matriz intracelular. Asimismo, los integrantes funcionan como receptores o sitios de acoplamiento para las proteínas de la matriz extracelular. Segundo punto, las proteínas de transporte. Muchas proteínas de membrana se implican en el transporte a través de las moléculas y a través de ellas, donde forman células que permiten el paso selectivo de iones, y otras proteínas forman el ATP. Y el tercer punto sería como proteínas con actividad enzimática. Estas catalizan reacciones cerca de la superficie celular en las membranas mitocondriales o del cloroplasto. Estas se organizan y en consecuencia que permiten los orgánulos regulan la serie de recepciones y ocurren en la respiración celular. Cuarto, proteínas de reconocimiento celular. Proteínas, estas sirven como etiquetas que identifican algunas y reconocen como extraños antígenos que destruyen a las bacterias. Como quinto punto, las proteínas de uniones celulares. Se conectan y forman tejidos como punto de anclaje del citoesqueleto. Y como último punto, que es la estructura y permeabilidad, es permeable y si permite pasa a través de ella, si es impermeable si no lo permite, semipermeable que hay algunas sustancias que pasan a través de ellas,
En general son más permeables a pequeñas moléculas no polares y son hidrofóbicas. Gases como los dióxido de carbono polares que crean bipolaridades y livolípidos por rapidez, su tamaño como resultado las moléculas de agua cruzan la bicapa de lípidos. La glucosa, los aminoácidos y otros componentes necesarios en el metabolismo son moléculas polares que se depositan lentamente y se difunden al exterior. Muchas gracias por su atención.